Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía. Muy buenos días, distinguido teleauditorio, bienvenidos sean a su programa Soluciones Medicina. Les saluda a su servidor, doctor Javier Ávila Morales, y les recuerdo que estamos en vivo desde Radio Universidad 89.5 FM y vía internet por tv.uacu.mx. Es un gusto, como todas las mañanas de jueves, compartir con ustedes este espacio en el cual tratamos temas afines al área de la salud. Esta mañana tengo el enorme placer y el gusto de contar con la presencia del doctor Atenodoro Granados Almaraz. El doctor Atenodoro es cardiólogo pediatra, hemodinamista. El doctor realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Posteriormente realiza sus estudios de posgrado de pediatría en el Hospital General de Pachuca Hidalgo, y luego los estudios de subespecialidad o alta especialidad en cardiología pediátrica en el Hospital Infantil Dr. Federico Gómez de la Ciudad de México, y también ahí mismo realiza el curso de hemodinamia. Actualmente el doctor Atenodoro se desempeña en el ámbito privado en nuestra ciudad, y pues doctor, le damos la más cordial bienvenida a este programa. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Esta mañana vamos a tocar un tema que me parece que es de vital importancia. Es un tema justamente que a lo mejor no tiene una difusión como debería de ser, y que consiste en la muerte súbita de origen cardiovascular relacionado a ejercicio en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Es decir, es un tema, me parece, de trascendencia fundamental y de una actualidad importante. Doctor, ¿qué nos platica usted en relación a este tema? ¿Cuál es la trascendencia de conocer y de diagnosticar estos pacientes para evitar que durante el ejercicio, siendo niños, adolescentes o adultos jóvenes, tengan una muerte súbita? Creo que primero podemos definir muerte súbita como aquel suceso que se presenta durante la actividad física o en la primera hora después de haber tenido algún tipo de actividad física. Muy bien. La verdad es que ninguno de los que somos padres creemos que el ejercicio pudiera desencadenar la muerte de uno de nuestros hijos. Más sin embargo, es posible, pero no porque el ejercicio sea malo. Claro. La realidad es que es un detonante nada más. La muerte súbita, en gran parte de ellos, es secundario a un problema de corazón que no se diagnosticó. Hemos visto en televisión y medios de comunicación la muerte súbita en deportistas de alto rendimiento. Sí. Pero eso es poco frecuente, es 1 en 1.000.000. La muerte súbita relacionada a ejercicio siendo de origen cardíaco, puede llegar a estadísticas hasta de un 20 o un 30%. Es bastante. Estadísticas nacionales realmente tenemos pocas, casi no hay. Pero en Estados Unidos, del 20 al 30% de las muertes súbitas están relacionados con un problema de corazón. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Ahora bien, muchos niños manifestaron sintomatología que no se dieron cuenta, o los pediatras generales o los médicos generales, ni tampoco los papás. Algunos niños le dijeron a la mamá, pues me duele el pecho, y no le hicieron caso. Mamá, me late rápido el corazón, y tampoco le hicieron caso. O se desmayaron y dijeron, ¿sabes qué? Pues es que no había desayunado, no había comido bien, y pues por eso, ¿no? O el niño tiene actividad física, se fatiga, y le dicen, pues es que no has hecho ejercicio, por eso te fatigas. Entonces, son datos indirectos que nos pueden hacer sospechar de que este niño tiene actividad física, tiene algo más. Y eso es algo muy importante, ¿no? Así es. Sí, en ese sentido, como usted lo menciona, pues solamente el ejercicio despierta algo que ya se traía. Doctor, ¿cuáles serían, en su experiencia, en su expertise,
las principales causas que pudieran explicarnos una muerte súbita durante el ejercicio? Hay causas cardíacas relacionadas a malformaciones, como la mayoría de los pacientes que son adolescentes, gran parte de ellos ya tiene un diagnóstico definido de una cardiopatía, gran parte de ellos. Sí. Y esas cardiopatías algunas veces pueden asociarse a muerte súbita, cuando tienen actividad física, sobre todo en aquella actividad física que no tienen control, que en un momento les comentaré que deben aún así hacer ejercicio. Claro, claro. Y esas cardiopatías pueden ser desde una conexión anómala total de venas pulmonares, un paciente con una transposición, un paciente con coartación de aorta. Muchos de esos a esta edad, siendo adolescente, seguramente ya está diagnosticado y operado. Pero en aquellos pacientes que no tienen ese diagnóstico, son una de las posibilidades, conexión anómala total de venas pulmonares. Pero existe otro grupo que también es muy importante y que no necesariamente tienen que tener una malformación. Son pacientes que tienen alteraciones en el sistema de conducción. Son pacientes que hacen, por ejemplo, síndromes de QTc prolongado. Son pacientes que tienen displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Son pacientes que tienen extrasístoles supraventriculares frecuentes, que hacen taquicardias supraventriculares. Entonces, esos pacientes habitualmente, los síntomas que manifiestan son de palpitaciones, estando en reposo, sin fiebre, estando tranquilos. Notan que el niño comienza con taquicardia, comienza a tener mucha palpitación. Y a veces se asocia, es que comiste chocolate, comiste chocolate, tomaste café, tomaste refrescos de cola, entonces por eso estás con taquicardia. Y la realidad es que el trasfondo es otro. En nuestra zona es importante comentar que hay una zona muy específica de nuestro estado que he tenido varios diagnósticos de problemas de síndrome de QTc prolongado, en donde todo paciente que viene de esa zona, para mí es un foco rojo. Y más si tienen apellidos pues muy iguales, que en donde los papás tienen los mismos apellidos, los hijos tienen los mismos apellidos y los nietos tienen los mismos apellidos, pues para mí es un foco rojo y lo mínimo que yo debo de hacerlos a esos pacientes es un electrocardiograma. Claro. Entonces es importante, ¿por qué? Porque el riesgo es de muerte. O sea, y lo importante es diagnosticarlo antes de que suceda este evento, ¿no? Es decir, como habitualmente mencionamos, es muy importante, yo creo que para pensar, más bien para poder establecer el diagnóstico hay que pensar que existe, ¿no? Así es. O sea, en primer lugar. Y en segundo lugar, los aspectos netamente preventivos, que me parece que son fundamentales y no esperar a que nos sorprenda durante el proceso de ejercicio. Sí, a veces pensamos que las actividades físicas que pueden desencadenar ese tipo de eventos son actividades físicas cotidianas, como los niños que salen a jugar a la esquina, afuera de la casa, como los niños que sacan sus patines y salen a jugar, como los niños que cada fin de semana tienen un partido de fútbol o de básquetbol. Entonces, esos niños son los que corren mucho riesgo. Y sobre todo cuando no están diagnosticados. A veces pensamos que una actividad física de alto rendimiento, no. La gran mayoría de los pacientes que han fallecido son en actividades físicas ordinarias. ¿Sí? Por eso es importante hacer la prevención y el diagnóstico oportuno. En otras partes del mundo no hay un niño que no tenga una revisión médica. Si bien las grandes estadísticas es a nivel europeo, sobre todo españolas, ellos no, la mayoría de los pacientes que tienen una actividad física tienen que tener una buena evaluación médica. No necesariamente tiene que ser un cardiólogo, pero sí una valoración médica ya puntualizando los datos clínicos que nos dan para sospechar que tenga un problema de corazón. En nuestro país no es así. Entonces, es importante porque, como comentábamos hace un rato, ¿cuántos niños en este momento están en clases? Desde kinder, primarias, secundarias, preparatorias y a nivel de universidad. ¿Cuántos niños el día de hoy van a tener actividad física? ¿Cuántos niños tienen un diagnóstico ya establecido? ¿Y cuántos niños pueden morir o tienen riesgo de tener
ahorita muerte súbita en sus escuelas. Y algo que también es muy importante y debemos puntualizar es cuántas escuelas públicas o privadas tienen personal capacitado para brindar el apoyo necesario a ese niño, ¿sí? ¿Cuántas escuelas públicas o privadas tienen un desfibrilador? ¿Tienen el material necesario para salvarle la vida a este paciente? No conozco, no tengo números, pero no creo que sean muchas, doctor. Claro, claro. Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta eso y hablar con las personas que sean necesarias para brindar la capacitación y tener el material necesario. Estamos hablando de salvar la vida de un paciente, Sí, de un así niño. es, sí. Y sobre todo, como usted bien lo menciona, muchos de estos eventos sucederán en el curso de la estancia escolar, estando, por ejemplo, en clases o en actividades al aire libre o de esas actividades que tienen con fines de actividad física, ¿no? De activación física. Entonces, me parece que es crear conciencia en ese sentido. Yo creo que ahí estaríamos hablando de un evento que sucede y que tendría que atenderse. Pero me parece que la otra parte es crear conciencia en que esto existe. Y en ese sentido, ¿qué medidas usted recomendaría para ir abatiendo poco a poco este problema de salud pública que estamos viendo? Yo creo que primero es el diagnóstico. Yo creo que los papás deben de poner atención en lo que los niños tienen. ¿Sí? Creo que los datos como fatiga, los datos como desmayo o pérdida del estado de alerta, los datos como mareos constantes, los datos como desmayos teniendo actividad física, como palpitaciones, como dolor en el pecho, no deben de minimizarse. O sea, deben de ponerse y ser investigados y acudir con un médico. No necesariamente, repito, tiene que ser con un cardiólogo, pero sí ante la mínima sospecha de algún problema de ese tipo, pues se tienen que hacer estudios complementarios como un electrocardiograma, una radiografía de tórax, o bien pues enviarlos con un cardiólogo pediatra. Creo que eso es lo más importante, ¿sí? Tratar de diagnosticar de forma temprana para evitar alguna consecuencia. Ahora bien, habrá muchos niños ya operados de corazón, habrá muchos niños que tengan problemas ya de arritmias y muchos de estos niños no están incluidos en una actividad física y es un grave error, porque si yo les digo a los papás que el que desentona un problema de la muerte súbita es el ejercicio, la lógica de los papás es decir, pues no lo pongo a hacer ejercicio. Si esto va a detonar que mi niño fallezca, pues mejor no lo ponga a hacer ejercicio. Esa es la lógica, sí, claro, pero no es lo más correcto. Porque todo paciente debe de tener actividad física, todo paciente. Y si tienes un diagnóstico ya establecido, con mayor razón. Hay un estudio que se llama ergoespirometría, en donde se mide la cantidad de oxígenos que uno consume, la cantidad de CO2 que uno exhala, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, y entonces en base al tipo de problemas de corazón se personaliza el tipo de actividad física que este paciente debe tener. Pero aún teniendo cardiopatías complejas, todos los niños deben de hacer ejercicio, pero deben de hacerlo con un ejercicio ya establecido en cuanto al tipo de ejercicio que debe de hacer. No es lo mismo un niño que se operó de coartación de aorta, que quedó con hipertensión arterial sistémica, que quedó con un gradiente elevado. A él no lo voy a poner a meter al gimnasio y aumentar la poscarga, porque esto aumenta la presión arterial. Entonces no está indicado meterlo al gimnasio, pero eso es un paciente, a él está indicado ponerle a tener una actividad física aeróbica, no anaeróbica, una actividad física dinámica, ¿sí? No estática. Entonces cada paciente con una cardiopatía ya establecida tiene que tener actividad física, ¿sí? Esto es muy importante. Desgraciadamente en nuestro estado aún muchos pacientes no saben hacerlo y estos niños están aislados.
O sea, son niños que ya saben que tienen una cardiopatía y los hacen a un lado en las escuelas. No su círculo social es muy limitado y las actividades físicas que tienen también son muy limitadas, ¿no? Sí. Le recordamos a nuestro distinguido auditorio que esta mañana está con nosotros el doctor Atenodoro Granados Almaraz, cardiólogo pediatra y hemodinamista, y estamos hablando sobre el tema de muerte súbita de origen cardiovascular relacionado a ejercicio en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Doctor, en esto que usted estaba mencionando, de que una vez que ya hay un evento, hay una intervención terapéutica, es decir, ya se hizo algún tratamiento, estamos en control con nuestros pacientes. Yo recuerdo que, por ejemplo, en pacientes que tienen eventos isquémicos, tienen un proceso de rehabilitación cardíaca. Mencionaba usted que no se deben nada más aislar y no permitirles cierto tipo de actividad. ¿En ellos existe también alguna situación de rehabilitación? Por supuesto. Igual que en adultos, todo paciente posoperado de una cardiopatía tiene que tener una rehabilitación cardíaca. No hay en todos los centros, desgraciadamente muchos niños se operan y operarlos se piensa que ya se quedan ahí y que ellos se recuperan solos. No es lo ideal. Hay centros de tercer nivel que conocemos que ya tienen bien estructurado una área de rehabilitación cardíaca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el músculo del corazón está afectado y porque tienen que tener un estrés inducido, pero controlado. No puedes aventarlo y hacer ejercicio como tú puedas, a la hora que tú puedas, cuando te canses te paras y nada más. Claro. Entonces sí debe de haber una rehabilitación cardíaca definitivamente. Muy bien. Doctor, una pregunta que me parece obligada. ¿Qué opinión tendría usted en relación a esto que se hace como tamiz neonatal cardiológico? ¿Cuál sería su punto de vista al respecto? Todo estudio que pueda salvar la vida de un paciente es bienvenido. Por supuesto que es bienvenido. El tamiz cardíaco que se hace solo mide saturaciones en mano, en dedo y en pie. Y si hay una diferencia significativa, se considera positivo y es sugestivo de una cardiopatía. Sugestivo. Ese tipo de estudios, en mi opinión, debe de hacerse exclusivamente en aquellos pacientes centros hospitalarios donde el índice de nacimiento es muy alto. Muy alto. Donde a lo mejor nacen 50, 80, 100 pacientes en un día y no tienen el tiempo ni el personal para darle una revisión bien meticulosa, o se van a casa en las primeras 24 horas. Ni siquiera se esperan 2 o 3 días, 48, 72 horas para revisar. Entonces esos pacientes está indicado hacerlos. No me gusta generalizar porque hay pacientes que si los revisamos a las 12 horas, a las 24 horas, a las 48 horas de que se van, a lo mejor vale la pena más hacer una evaluación clínica y tal vez con una revisión cardiológica si se sospecha algo. ¿Por qué? Porque el tamiz, repito, solamente nos sugiere una enfermedad, no nos diagnostica una enfermedad, ¿sí? Entonces, pero sí es bueno, bueno, no puedo decir que no tenga un efecto positivo para la sospecha de una cardiopatía. Y en particular, bueno, ya hablando de ciertas enfermedades, ciertas patologías, pues ese tamiz, como usted menciona, sería para un grupo específico o particular, ¿verdad? No sería genérico, ¿verdad? No. Ha pasado que veo a nivel privado que llegan con un tamiz cardiológico positivo y hacer la revisión y hacer los estudios necesarios, que es el ecocardiograma, es normal. O ha pasado que sale negativo, pero que el pediatra a las 2 semanas ya le escucha un soplo y entonces ahora vete con el cardiólogo y en efecto hubo cardiopatías como una CIB, como una CIA, como una coartación de aorta, como una insuficiencia mitral, como que no se puede hacer el diagnóstico con ese tipo de tamiz. Entonces, por eso digo, está limitado, es bueno, pero está limitado para cierto grupo de cardiopatías. Muy bien, doctor. Ahora, ¿qué opina usted o cuáles serían las recomendaciones? ¿Va a ingresar, por ejemplo, es común que se lleven a los chicos, por ejemplo, a cursos de natación o a cursos de karate, en fin, alguna actividad que demande un esfuerzo físico importante?
En algunas ocasiones hemos visto que piden un certificado médico para que pueda llegar a ser admitido en un curso de esta naturaleza. ¿Qué debemos de hacer en ese caso, doctor? ¿Cuál sería su recomendación? Para mí no puede haber una actividad física si no tiene una revisión médica. O sea, debería de tener una revisión médica. Para mí una revisión médica antes de tener una actividad física es de suma necesaria. Claro. Y en base a la revisión médica se evalúa si amerita hacer estudios adicionales. Sí, pero tiene que tener una revisión médica previamente. Muy bien, sí, eso es muy importante justamente de una manera profiláctica, preventiva, para un evento de esta naturaleza. Doctor, en términos generales y hablando de su expertise, de su experiencia en esto, ¿cuál es el protocolo, por ejemplo, de un paciente que la mamá dice, bueno, es que sí se me fatiga, yo veo que le cuesta trabajo respirar, me dice que le late muy rápido el corazón, llega a la evaluación médica? ¿Cuáles son los estudios básicos que se le hacen a ese pacientito para poder establecer el diagnóstico? Por fortuna, la mayoría de los estudios son estudios no invasivos. Lo primero es una buena revisión clínica, una buena historia clínica. Y los estudios básicos va desde un electrocardiograma, una radiografía de tórax y estudios un poco más especializados como un ecocardiograma. Sí. Ya habrá otros estudios en base a los resultados de estudios, que puede ser de un estudio electrofisiológico, un estudio hemodinámico, pero los básicos es un electrocardiograma, una radiografía de tórax y sobre todo una revisión clínica. Fíjese que es muy importante esto que nos menciona, porque al analizar, pues son estudios que están al alcance. La evaluación clínica sabemos que es fundamental en todos los ámbitos de la medicina, pero una placa del tórax, un electrocardiograma, me parece que no son estudios muy sofisticados. Evidentemente ya un ecocardiograma, pues me parece que se indicará dependiendo del resultado de estos dos primeros estudios, ¿no? Entonces eso nos da la posibilidad de que estén al alcance. Sí, hace algunos años, más bien muchos años, unos tal vez 40 años o más, el médico general te decía, pues mira, tu hijo tiene un soplo, si se muere es porque era un soplo malo. Y si no se muere, pues porque no pasaba nada. No pasaba nada. Pero a esas alturas de nuestra vida, con el alcance que tenemos, con la tecnología que tenemos, eso ya no es aplicable. Claro. Ya la disponibilidad de esos estudios casi son, en todos lados están. Una radiografía y un electro se pueden conseguir sin mayor problema a costos realmente accesibles. Sí, entonces creo que ya no es una limitación para tener una valoración y una evaluación correcta de un bebé. Muy bien, excelente, doctor. Pues mire, estamos llegando ya al término de nuestro programa. En primer lugar, agradecerle su atención. Me parece que es un tema de vital importancia y escucharlo en voz de una autoridad como usted siempre es bienvenido para nosotros. Muchas gracias, doctor. Y quisiéramos preguntarle si nos puede decir en dónde se le puede localizar, por si alguno de nuestro gente del auditorio desea contactarlo a usted. ¿En dónde está disponible? Primero, gracias por la invitación. Mi número telefónico es el 442-186-7397 o el 442-242-2904. Estoy en el Hospital H+, y en la Torre Médica del Hospital Santiago de Querétaro. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido un placer contar con usted esta mañana y que nos comente este tema tan trascendente. Y a nuestro auditorio les damos las gracias por su atención y nos veremos en una semana más en una emisión de Soluciones Medicina. Muchas gracias y excelente día. Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía.